Sí, Era 301, ¿ves? ya. Bien, buenas noches. Hoy día vamos a revisar lo que es tolerancia inmunológica y autoinmunidad, ¿no? En la primera parte vamos a ver lo que son los mecanismos de tolerancia. La tolerancia se da a dos niveles, a nivel central y a nivel periférico, ¿no? A nivel central, el mecanismo de tolerancia principal es el de la deleción clonal, tanto para linfocitos T como para los linfocitos B. A nivel periférico tenemos también los mecanismos de lesión clonal, pero a esto se agregan los de supresión clonal, ¿no? Que está a cargo de las células T reguladoras, que vamos avanzando diciendo que estas células reguladoras tienen, se originan en a dos niveles. Uno es a nivel central, donde donde surgen los linfocitos T reguladores naturales, así los vamos a conocer, y también a nivel periférico, donde surgen los linfocitos T periféricos, ¿no? O inducidos. Bien, otro mecanismo de regulación es el de inducción de anergia clonal, ¿no? La anergia clonal se va a inducir por falta de coestimulación o porque se presenta la acción de alguna molécula inhibidora. Que hemos visto en, por ejemplo, el muerte programada 1, ¿no? Y son moléculas que también se expresan en, en los perfiles de agotamiento de los linfocitos T, como lo vimos en su momento. En la segunda parte tenemos los mecanismos de autoinmunidad. Definitivamente, para que esto suceda, es necesario que los mecanismos de tolerancia inmunológica se quiebren, ¿no? Sean superados por los mecanismos autoinmunitarios, ¿ya? Para para lo que es autoinmunidad, existen, bueno, en primer lugar, el riesgo genético, que es el primer momento, que es la fase de susceptibilidad del paciente. Esto está asociado a la presencia de moléculas HLA. ¿Ya? Las moléculas HLA establecen se establecen un riesgo relativo para la aparición de estas enfermedades autoinmunitarias. Después está el hecho de el inicio de la respuesta autoinmune, que es la fase de inicio, ¿no? No hay evidencia clínica, pero sí hay manifestaciones que nos dicen que se ha desencadenado algún problema autoinmunitario y puede ser, por ejemplo, la detección de autoanticuerpos, ¿no? Sin manifestaciones clínicas. La tercera etapa es la etapa de propagación, donde ya el cuadro clínico se hace evidente. ¿Okay? Y finalmente existe una etapa que es la fase de regulación de la respuesta inmune que se puede dar si desaparece el factor desencadenante. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con la clase. Ya, entonces la tolerancia inmunológica la vamos a definir como la falta de respuesta frente a la reexposición antigénica, ¿no? La tolerancia inmunológica no se da necesariamente para los antígenos propios. También se da para antígenos extraños, ¿no? Entonces, ¿se puede inducir tolerancia inmunológica? Sí se puede. Y cuando se induce la tolerancia inmunológica frente a un reingreso del antígeno, lo que se va a observar es una falta de respuesta. Entonces, en ese caso, decimos que el sistema inmunológico se volvió tolerante al antígeno, ¿ya? Y es incapaz de responder.
por más que tratemos en las vacunas, se puede presentar este fenómeno cuando la vacunación se hace con dosis subóptimas, ¿no? O con dosis demasiado altas. De manera que el sistema inmune ingresa en una suerte de parálisis, ¿no? Así nos lo explicaban a nosotros. Estos antígenos que inducen tolerancia inmunológica los vamos a llamar tolerógenos o antígenos tolerogénicos. Y para lo que es la tolerancia propia, lo vamos a llamar autotolerancia. Paul Ehrlich, bueno, él hizo la primera disquisición, conocedor del sistema inmune allá por los inicios del año 1900, él se planteó la posibilidad de que el sistema inmune pudiera volverse contra el individuo, ¿no? Entonces el concepto de autoinmunidad en ese entonces no existía. Entonces, al plantearse la pregunta de qué sucedería si el sistema inmune se volvía contra los tejidos del organismo que lo albergaba, él dijo que surgiría una catástrofe, ¿ya? Ya esa posibilidad él la llamó horror autotóxico. Posteriormente, con el correr de los años, bueno, se encontró que sí, que podían producirse este tipo de eventos, ¿no? Y que más bien existían, se planteó la posibilidad de formas como el organismo podía regular a las células autoinmunes. Y fue Frank McFarlane, ¿no?, quien planteó, allá por los años 60, 50, 60, su teoría de la deleción clonal, que con algunas modificaciones no muy grandes está vigente, ¿ya? Y la deleción clonal, bueno, para el caso de los linfocitos T, sabemos, se da en el timo. Para el caso de los linfocitos B, se va a producir en la médula ósea. Bueno, ¿de qué se trata? En la tolerancia inmunológica lo que se hace es eliminar e inactivar linfocitos autorreactivos. Ya dijimos que los problemas de autoinmunidad son problemas que surgen con los linfocitos B y T, ¿no? Porque estas células son capaces de producir receptores que son capaces de interactuar o reconocer antígenos propios. La tolerancia es antígeno específica y se va a producir al momento de la selección negativa. Las células epiteliales, tímicas epiteliales medulares, expresan antígenos que están presentes en el timo y están presentes en diferentes tejidos del organismo, ¿ya? Los linfocitos T, que reconocen esos antígenos, van a generar, o sea, las células T autorreactivas, al momento de interactuar con el antígeno propio, van a generar una señal. Y esa señal va a ser lo suficientemente potente para activar las vías de muerte celular. Una molécula que está asociada con este tipo de mecanismo es la molécula proapoptósica BIM, o molécula BIM, ¿ya? Inicia la ruta de muerte mitocondrial, como se explicó en el seminario, ¿ya? Bueno, como les comentaba, tenemos dos tipos de tolerancia: la tolerancia central y la tolerancia periférica, ¿no? Y a nivel central, en el timo, al momento de la selección negativa, vamos a tener la generación también de los linfocitos T reguladores naturales, ¿ya? Estas células, las señales que inducen la aparición de este tipo de células son señales que están próximas al umbral de autorreactividad, ¿ok? Y la célula que es generada de esta manera va a ser específica para el antígeno que indujo su diferenciación, ¿no? Por ejemplo, si la célula se activó y se volvió regulador porque la señal provino de su interacción con antígeno de insulina,
al momento que salga del timo, se va a ubicar en el páncreas para cuidar aquellas células que expresan insulina. Si por ahí llega algún linfocito autorreactivo que es capaz de activarse frente a la insulina, lo que va a hacer el regulador es suprimir la activación, ¿ya? Y lo hace liberando interleuquinas reguladoras como la interleuquina 10 y el factor beta transformante de crecimiento. La presentación antigénica no es igual para todos los antígenos, ¿no? Hay un concepto que se llama el de dominancia inmunológica, ¿ya? Hay antígenos que se expresan mejor, hay antígenos que se expresan menos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos antígenos, uno A y uno B, y de cada uno hay 1000 dentro de la célula. Al momento de presentarse, puede ser que el antígeno A se presente 999 veces y el antígeno B solo una. Entonces, en el timo, al momento de hacer la selección negativa, la posibilidad es mucho mayor de que el linfocito autorreactivo contra el antígeno A pueda ser detectado y eliminado. En cambio, la célula autorreactiva contra el antígeno B, no. ¿Por qué? Porque el antígeno B queda oculto entre todos los antígenos A, ¿ya? A esos antígenos que están ocultos o secuestrados, ¿no? Los vamos a llamar antígenos crípticos, ¿ok? La tolerancia inmunológica también se puede inducir. Bien, entonces a nivel central tenemos que el mecanismo principal de tolerancia inmunológica es la de lesión clonal o la inducción de apoptosis. Este tipo de mecanismo es antígeno específico. ¿Ya? A nivel central también se producen o se generan linfocitos T reguladores y la señal es una señal que está cercana al umbral de autorreactividad. En el caso de los linfocitos B, los mecanismos de inducción de muerte por lesión clonal también están presentes, pero existen casos, que no son pocos, es más o menos el 40%, de células que generan señales de autorreactividad, ¿no? Pero al momento de que se genera la señal, en lugar de activarse los mecanismos de muerte por apoptosis, se produce una sobreexpresión de moléculas antiapoptósicas, de moléculas de supervivencia, ¿no? En ese estado, estos linfocitos hacen lo que se conoce como edición del receptor. Hacen cambios de tipo epigenético que les permite generar receptores nuevos. O sea, no va a haber recombinación de ADN, lo que va a haber son variaciones en la forma como está conformado la cromatina. Y esas variaciones hacen que la expresión del receptor cambie, ¿ya? Entonces los linfocitos B que han pasado por edición de receptor vuelven a pasar por la selección negativa. ¿Ok? A nivel periférico, continuamos con los mecanismos de lesión clonal, pero les dije que existían los de anergia clonal y supresión clonal, ¿ya? La supresión siempre va a estar a cargo de los linfocitos T reguladores, y no nos olvidemos, es antígeno específica. ¿Ya? Entonces, tolerancia central, selección negativa, generancia de linfocitos T reguladores. A nivel del timo, las células epiteliales tímicas medulares, ¿no? Tienen un gen, que es el gen regulador de autoinmunidad, o gen AIRE, ¿no? Este gen regulador de autoinmunidad induce la expresión de múltiples antígenos que se encuentran en los tejidos periféricos, entre ellos antígenos de glándulas, ¿no? Los defectos del gen AIRE permite que las células autorreactivas contra glándulas, por ejemplo, circulen y estas células se van a activar, dando lugar a la aparición de un síndrome, que es este de acá, el síndrome de poliendocrinopatía de tipo 1. A nivel periférico tenemos la alergia clonal,
que se puede dar de varias formas, ¿no? Porque se bloquea la señal de la transducción del linfocito T. Porque las moléculas señalizadoras que son generadas al momento de la activación son marcadas para ser degradadas, y quien marca es una molécula que es la ubiquitina, o sea, ubiquitinización de las proteínas asociadas al receptor del linfocito T. Y lo otro es que se expresen o se interactúen receptores reguladores, receptores inhibidores, ¿no?, de la molécula coestimulador CD28. El ejemplo lo tenemos en el caso, por ejemplo, de la molécula CTLA4, otro es el PD1, los tenemos acá, ¿ya? Después tenemos la supresión por células reguladoras y los mecanismos de muerte de lesión clonal, que es que se ve a nivel central y periférico. Bien, en el gráfico tenemos el timo y tenemos que al momento de la selección negativa se pueden eliminar a las células autorreactivas por apoptosis o se pueden generar células reguladoras. El regulador, les decía, se genera cuando la señal es una señal que está cerca al umbral de autorreactividad. ¿Ya? Acá. Son señales fuertes que van a inducir en la célula la expresión, una expresión molecular particular, ¿no? Se va a expresar la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 en cantidades importantes, ¿no? Estas moléculas, estas células, para empezar, son CD4, o sea, tienen expresión CD4. Expresan una cantidad alta de receptores de la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, o sea, la molécula CD25, y además expresan un factor de transcripción que las caracteriza, que es el FOXP3, ¿ya?, que pertenece a la familia de factores de transcripción cabeza de tenedor, ¿ya? Entonces el regulador es CD4 positivo, CD25 positivo, FOXP3 positivo. Bien, entonces los receptores inhibidores, tenemos a la molécula CTLA4, que es el antígeno 4 del linfocito T citotóxico, así se llama. Esta y la molécula PD1 pertenecen a la misma familia, o la familia de moléculas del CD28, ¿ya? Están emparentadas. Y es un inhibidor competitivo. ¿Qué hace el CTLA4? Compite con el CD28 por su ligando, que es la molécula B7 que le expresa la célula presentadora de antígenos, el macrófago, la célula dendrítica, ¿ya? Y el CTLA4, al momento de interactuar con la B7 lo hace con más eficiencia porque es de 10 a 20 veces más afín que la molécula CD28. Cuando sucede esto, y el CTLA4 se acopla a la molécula B27, lo que hace es bloquear las interacciones de activación que se dan entre el CD28 y la molécula B7, y además la molécula CTLA4 tiene la capacidad de poder retirar la molécula B7 de la membrana de la célula presentadora. Y esto lo hace porque en su cuerpo intracitoplasmática la CTLA4 tiene clatrina, ¿no? Y la clatrina le va a permitir endocitar la molécula con la que está interactuando, ¿ya? Bueno, mecanismos de acción del CTLA4. Tenemos acá que el CTLA4, al momento de expresarse, bloquea la activación celular que se da por las interacciones CD28-B7. ¿Ya? Y acá tenemos cómo sucede esto. ¿Ok? Tenemos la célula presentadora que expresa la molécula B7 que tiene como ligando activador al CD28. El regulador que expresa CTLA4 desplaza, el CTLA4 desplaza la molécula CD28 de su interacción con la B7. Y además, como está unida a clatrinas, esta molécula va a retirar la B7, la va a incluir en una vacuola endocítica
y después el complejo se va a degradar, llevando al linfocito T a un estado de no respuesta o anergia. La otra molécula es la muerte programada 1 o PD1, que tiene sus ligandos, ¿no? El PD1, el ligando 1 y el ligando 2, o PDL1 y PDL2. El PDL1 se expresa en varios grupos celulares, ¿ya? Además de las células presentadoras de antígeno. Y el PDL2 se expresa mayormente en las células presentadoras de antígeno. Esta molécula la vimos cuando se revisó el seminario de activación de linfocitos TCD8 y les dije que cuando se produce la inducción del estado de anergia en el linfocito TCD8 que expresa la molécula PD1, lo que va a ocurrir es que el linfocito reconoce el antígeno, inicia la señalización, pero después la señalización es bloqueada por la actividad PD1, ¿no? Lo que ocurre es que la molécula inhibidora se une a su ligando y se generan, ¿no?, mecanismos que bloquean la continuidad de las señales de activación. Eso hace que la célula entre en anergia, ¿no? Y después puede morir por apoptosis. Entonces, ¿qué ha sucedido? Sucedió que el PD1 va a reclutar fosfatasas que van a bloquear a las sinasas, ¿no?, que son las encargadas de llevar a cabo la activación de las vías de activación del linfocito T. ¿Ya? Bueno, tenemos a las dos moléculas reguladoras, el CTLA4 y el PD1. El CTLA4 más se encuentra en órganos linfoides secundarios, ¿no? Y el PD1 actúa más en tejidos periféricos. ¿En qué momento se presenta la actividad CTLA4? Al momento de la activación celular, en el ganglio linfático, ¿no? El PD1, en cambio, regula linfocitos T efectores, ¿ya? La célula que va a ser inhibida por el CTLA4 inhibe a ambos, CD4 y CD8. En cambio, el PD1 bloquea más la actividad citotóxica que la actividad de los linfocitos TCD4. ¿Qué células expresan CTLA4? Los T reguladores y los linfocitos T activados, ¿no? El PD1 solamente las células o los linfocitos T activados. Las señales que inhiben la activación mediada por las interacciones CD28, B7. Y bloquea la señalización que depende de la activación del receptor del linfocito T y sus moléculas de coestimulación, ¿no? Las enzimas o las sinasas, las tirosinsinasas que se van a activar, esas son bloqueadas. El rol en la supresión mediadas por T reguladores, sí, porque la CTLA4 es expresada por los reguladores, ¿no? En cambio acá no se sabe muy bien si realmente tienen un rol. Bueno, las células reguladoras, les adelanté que estas células se van a originar a nivel central y a nivel periférico, y en ambos casos van a tener una expresión fenotípica particular, que es esta, la CD4 positiva, la FOXP3 y la CD25. No nos olvidemos que la CD25 es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. ¿Ok? Bueno, a nivel... otra característica que tienen estas células es que poseen pocos receptores para interleuquina 7. La interleuquina 7 es una molécula que está presente en cantidades apreciables en los órganos linfoides secundarios, ¿no? Y, bueno, es una molécula que necesitan los linfocitos y las células que se encuentran en los ganglios linfáticos para poder sobrevivir. O sea, es una molécula que genera señales de supervivencia. Para que esto suceda, las células de los ganglios linfáticos expresan el receptor. Es este de acá. Lo que pasa con los reguladores es que la expresión CD127 es pobre, ¿no? Y en lugar del CD127 expresan la molécula CD25, que es la cadena para
que forma parte del receptor de interleuquina 2. Bien, este hecho hace que los linfocitos T reguladores dependan, ¿no?, de las señales generadas en sus interacciones con la interleuquina 2 para poder sobrevivir. No dependen de la interleuquina 7, ¿ya? Bueno, entonces los linfocitos T reguladores se generan a nivel central, en el timo, y explicamos cómo, y a nivel periférico también, ¿no? A nivel periférico se generan porque al momento de hacer las interacciones con los antígenos propios, las señales que son productos de la interacción no son fuertes. Hay ausencia de señales fuertes de la inmunidad innata. Y esto promueve la generación de células reguladoras. Ojo que estamos hablando de reconocimiento de antígenos propios, no extraños, ¿ya? En la fase de declive de la respuesta inflamatoria también surgen linfocitos T reguladores, ¿no?, para eliminar a los efectores que ya no tienen por qué continuar porque ya el estímulo antigénico cesó o se removió, ¿no? Entonces, en ese sentido, los linfocitos T reguladores tienen 3 mecanismos de regulación que los vamos a ver más adelante, ¿ya? Para la generación de los linfocitos T reguladores es necesaria la actividad o la presencia de la interleuquina factor beta transformante de crecimiento y la interleuquina 2. El factor beta transformante de crecimiento va a promover la expresión FOXP3 en el regulador. Y esta molécula también promueve la expresión RORγ-tau, en el caso del TH17. O sea, tendríamos dos factores de transcripción que son inducidos por el factor beta transformante de crecimiento. La interleuquina 2 va a promover la diferenciación a reguladores. Y esto lo hace mediante la activación del factor de transcripción STAT5, ¿ya? Que lo que va a hacer es amplificar la expresión FOXP3. Bueno, los reguladores se originan a nivel central y también a nivel periférico. En ambos casos tenemos el mismo fenotipo. FOXP3, CD4, CD25, FOXP3, ¿ya? Y van a regular la activación, ¿no?, la inhibición de las células autorreactivas a nivel periférico, ¿ya? Y también de las células, perdón, a nivel de los ganglios linfáticos, de las células que se están activando, y a nivel periférico se van a inhibir a los efectores. Bueno, los mecanismos de acción son 3, les decía. Uno es la producción de interleuquinas reguladoras, la 10, y el factor beta transformante de crecimiento. La otra es bloqueando la coestimulación que viene de las células presentadoras de antígenos, ¿no? Eso ya lo describimos. Y también tenemos el consumo de interleuquina 2. Bueno, ¿qué pasa con el consumo de interleuquina 2? Los linfocitos T efectores expresan una buena cantidad de receptor de interleuquina 2, ¿no? O sea, del efector activado. Es como un auto de carreras de Fórmula 1, ¿no? Consume mucha interleuquina 2. Un carro de Fórmula 1 que tiene 600 caballos de fuerza consume mucha gasolina, ¿ok? ¿Qué hace el regulador? El regulador expresa grandes cantidades de la cadena CD25, de la molécula CD25, y con esta molécula lo que hace es capturar la interleuquina 2 que está presente en el medio, privando al linfocito TCD4 efector activado de la disponibilidad de esta interleuquina. En la medida que no hay interleuquina 2, el T efector activado no va a recibir señales de supervivencia y va a entrar, ¿no?, en apoptosis por falta de señalización. Bien, la primera interleuquina reguladora, el factor beta transformante de crecimiento. Esta pertenece a una familia de 3 moléculas, el beta 1, beta 2, beta 3. La que tenemos preferentemente es la beta 1.
Es una interleuquina que está ubicada dentro de la inmunidad innata. Su fuente principal es el macrófago activado. Pero existen varios grupos de células que también la pueden producir. ¿Ya? Esta molécula, al momento que es liberada cubierta por carbohidratos, ¿no? Entonces, para pasar a su forma activa, los carbohidratos tienen que ser removidos primero, ¿ya? Y en su forma activa va a interactuar con sus receptores, que tienen dos tipos de cadena, R1 y R2, y al momento de señalizar, se van a reclutar un conjunto de moléculas que se llaman las moléculas SMAD, ¿no? Estas moléculas SMAD se van a asociar, ¿no? Se van a agrupar, generando complejos moleculares que después se van a traslocar al núcleo para transcribir los genes asociados con la función del TGF-beta. Sus acciones, bueno, inhibe la activación de los linfocitos T y también de los macrófagos, ¿no? Eso ya lo revisamos, ¿no? Inhibe la activación clásica del macrófago y promueve más bien la activación alterna, ¿no es cierto? Regula la activación de los linfocitos T porque promueve la diferenciación TH17, ¿no? Junto con la interleuquina 1 y la interleuquina 6, eso ya lo sabemos. A nivel de inmunidad de mucosas, junto con la interleuquina 10, ¿no? y otras moléculas, promueve el cambio de isotipo para la producción de inmunoglobulina A. Y en la fase de término del proceso inflamatorio, participa en la etapa de reparación, ¿no? Promoviendo la formación de cicatrices o de regeneración si es posible. La interleuquina 10, a esta molécula se le conoce como antiinterleuquina porque bloquea todo, ¿ya? Inhibe al macrófago, también inhibe a las células dendríticas, ¿no? Esta interleuquina pertenece a la familia de interleuquinas de 6 hélices en As, ¿ya? Y su señalización se hace a través de las moléculas JAK con la activación del STAT3, ¿ok? Su producción, macrófagos, células dendríticas y linfocitos T, ¿no? Los reguladores, los helper 1, la producen y los helper 2 también. Su función está dirigida sobre todo a lo que es activación clásica del macrófago. Bloquea la producción de interleuquina 12. Si no hay interleuquina 12, se bloquea la diferenciación helper 1. Si no hay activación de helper 1, no hay producción de interferón gamma. Si no hay interferón gamma, se bloquea la activación clásica del macrófago. Y por supuesto, la presentación antigénica, ¿ya? En la tolerancia de linfocitos B también tenemos una tolerancia central, a la que ya nos referimos, ¿no? Lo que el receptor se puede editar, ¿no? Hay de lesión clonal y también hay anergia clonal. Y a nivel periférico, bueno, hay un mecanismo por el cual los linfocitos pasan a un estado de no respuesta, ¿ya? Cuando un linfocito, al momento de su activación, los linfocitos salen de los folículos linfoides y entran a colocarse o a ubicarse en la interfase de contacto con la zona T, ¿no? Si esta célula que ha entrado en contacto con los linfocitos T en la zona T reconoce un antígeno propio, el linfocito T no la coestimula, ¿no? O sea, hay una interacción con ausencia de coestimulación. No hay colaboración CD40 ligando. Como quiera que sea, los pasos iniciales antes de la interacción de CD40 ligando hacen que el linfocito B exprese el receptor para la interleuquina BAF, que es el factor de supervivencia del linfocito B. Y frente a la expresión del receptor para BAF, la célula queda, ¿no? Queda en la necesidad de poder recibir la interleuquina que tiene que ser producida por el linfocito T. Como la activación o la señalización por parte del linfocito T no fue completa,
el linfocito T no produce el factor de supervivencia y la célula queda lista para interactuar con el BAF, pero sin BAF, ¿no? Entonces la ausencia de señalización por falta de BAF hace que se priven las vías de activación celular y la célula muera por apoptosis, ¿no? Ese tipo de muerte celular en la cual el linfocito B queda abandonado en la periferia del folículo linfoide se le llama muerte por abandono, ¿ok? Y es un mecanismo que se conoce como el de exclusión folicular, porque la célula queda inhabilitada para poder regresar al folículo linfoide, ¿ya? Bueno, también hay señales por receptores inhibidores, ¿no? Que el receptor inhibidor lo que va a hacer es ponerle un techo a la señalización. Entonces, qué sé yo, para poderse activar frente a un antígeno cualquiera, de repente el linfocito B tiene que sobrepasar el bloqueo del inhibidor. Y para conseguir eso, lo normal, pongamos un ejemplo, es que necesite una señal que alcance los 100 puntos, ¿no? Entonces, si la interacción del linfocito B con la célula que lo está activando alcanza los 100 puntos, la célula se va a activar. Para el caso de los antígenos propios, la señalización va a ser menor. Alcanza 25 puntos, 30 puntos, ¿no? 50 puntos. Entonces, esas señales van a ser bloqueadas por los inhibidores, ¿ya? ¿Qué pasa si el umbral de inhibición cae y la célula puede volverse activa con 30 puntos de señal? Entonces, el orden de la señalización de 30 puntos corresponde a antígenos propios, y eso le va a permitir a las células autorreactivas, los linfocitos B autorreactivos, activarse, ¿ya? A eso se refiere lo que es el umbral de activación. Bueno, tolerancia del linfocito B. Tenemos que a nivel central, ¿no? Las interacciones de alta afinidad inducen muerte por apoptosis, ¿ya? Pero un 40% de los casos pueden dar lugar a que se presente el proceso de edición de receptor que yo le expliqué. Las interacciones de baja afinidad, que también se dan a nivel central, y se producen por interacciones con antígenos solubles, ¿no? Inducen estados de anergia clonal que al final pueden terminar con la muerte de la célula. La lesión clonal se produce cuando el linfocito T interactúa directamente con antígenos que están siendo o moléculas que están siendo presentadas por las células de matriz. Y esto sucede porque las interacciones son numerosas y la señalización es extensa, ¿no? O sea, las señales son fuertes. En cambio, en el caso de los antígenos solubles, las señales van a ser más dispersas, van a ser más débiles, ¿no? Y, bueno, acá vamos a tener energía y al otro lado apoptosis o edición del receptor. La otra forma es a nivel periférico, ¿no? Se puede dar la inactivación funcional, ¿ya? Se puede inducir muerte por lesión clonal y también pueden aparecer al momento de la activación receptores inhibidores, ¿no? Como les explicaba hace un momento, que son los que le van a poner un techo a la activación. Bueno, esta doctora, una científica, ¿no? Deborah Doniak, es la madre de la autoinmunidad. Ella fue la primera que logró determinar, ¿no?, que la tiroiditis de Hashimoto tenía como uno de de sus componentes, ¿no?, de sus mecanismos fisiopatológicos, la presencia de respuestas autoinmunitarias, ¿no? Ella definió la existencia de los anticuerpos antitiroideos, ¿ok? Bueno, les decía que para que haya procesos autoinmunitarios es necesario que se quiebren los mecanismos de tolerancia inmunológica. Siempre va a haber un factor de riesgo genético y a eso se le va a asociar algún factor desencadenante, ¿no? El factor desencadenante puede ser un
un elemento que esté en el ambiente, ¿ya? Puede ser infecciones, que es lo que le atribuyen más frecuentemente los procesos autoinmunitarios, en fin. Pueden ser variados, ¿ya? Lo que tiene que ocurrir es que la susceptibilidad genética y el factor desencadenante tengan la fuerza suficiente como para quebrar los mecanismos de regulación de las células autoinmunitarias, ¿no? Los procesos autoinmunes pueden ser sistémicos, por ejemplo, ya estamos viendo artritis reumatoidea, bueno, artritis reumatoidea, o lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad que siempre se toma de ejemplo. O también pueden ser órganos específicas, y el ejemplo que siempre se toma es el de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? Bueno, como todas las enfermedades hay varios mecanismos efectores, ¿no? Y existe un mecanismo de amplificación de la respuesta inflamatoria autoinmune que se llama propagación del epítope. ¿En qué consiste? Bueno, una vez que se inicia la respuesta autoinmune, pongamos que se activan linfocitos T que están dirigidos contra un antígeno A. En la medida que la respuesta inflamatoria no se regula o no se controla, esta se va a ir amplificando. ¿No? Se va a ir amplificando porque en la medida que hay daño, la respuesta inflamatoria va a amplificarse. Más daño, más respuesta inflamatoria, más daño, más respuesta inflamatoria. En ese contexto pueden surgir células que están presentando un antígeno B, ¿no? Contra el que hay linfocitos T autorreactivos. Como la presentación se produce en un contexto inflamatorio, están las condiciones suficientes para activar al linfocito T anti-B. Entonces ya tenemos el anti-A y ya tenemos el anti-B, ¿no? Entonces, si la respuesta inflamatoria continúa amplificándose, puede activarse un linfocito anti-C. Entonces tenemos un anti-A, un anti-B, un anti-C. Conclusión, la activación, la respuesta inflamatoria autoinmune puede activar en forma sucesiva, ¿no? Clonas de linfocitos T autorreactivos, ¿no? Entonces, la propagación del epítope es una forma de activación secuencial de linfocitos T autorreactivos, ¿ya? Que se da en un contexto de amplificación de la respuesta inflamatoria. Bueno, los defectos de la tolerancia inmunológica, bien, si hay una mala de lesión clonal, obvio, ¿no? Si no se forman linfocitos T reguladores, también, ¿ya? Si no se pueden eliminar a los linfocitos T autorreactivos maduros, ¿ya? Por ejemplo, si al momento de la selección clonal, ¿no? El linfocito T autorreactivo genera una señal que debe inducir su muerte celular. Esta no se produce porque falta la molécula BIM, y si no hay BIM, esa vía de muerte celular no se puede usar, por lo tanto la célula autorreactiva va a sobrevivir y va a pasar a circulación a poblar los órganos linfoides periféricos, ¿ya? La función inadecuada de los receptores inhibidores, que no funciona el CTLA4, que no funciona el PD1, entonces no se va a poder regular a las células autorreactivas, ¿ya? Lo otro es que en la medida que se presenta daño a nivel de los tejidos, pueden generarse neoantígenos, contra los cuales se puede producir respuestas autoinmunitarias, ¿ya? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso del anti-DNA, que se ve mucho en lupus eritematoso sistémico. Los ácidos nucleicos no son inmunogénicos, ¿no? Pero el DNA se vuelve inmunogénico cuando se asocia con otras proteínas, ¿ya? Y eso pasa en lupus eritematoso sistémico. Ya. Las etapas les comentaba que son 4, la fase de susceptibilidad, ¿no? Donde existe un riesgo que está dado por la presencia de moléculas de HLA. Tenemos la fase de inicio, ¿no? La fase de inicio en la cual hay evidencia de actividad autoinmune en ausencia de síntomas. La fase de propagación,
¿no? Donde ya se presentan las manifestaciones clínicas y puede existir una fase de regulación. Si esto no se da, bueno, hay que darle tratamiento al paciente para poder regular su respuesta autoinmunitaria. En la genética les comenté que esto tiene una fuerte asociación con genes HLA, ¿no? Así como se viene revisando en artritis reumatoidea, hay un grupo importante de genes no HLA que están asociados también con los procesos autoinmunitarios. Y hay situaciones en las cuales se pueden presentar alteraciones de genes más específicos, ¿ya? Entonces, en lo que se refiere a HLA, tenemos el ejemplo de la artritis reumatoidea, ¿no? Y la epítope compartida, etcétera, ¿ya? Que está todo en las moléculas HLA-DRB1, ¿no? Con todos sus alelos, ¿ya? Hay grupos de alelos que comparten el mismo tipo de aminoácidos, de ácidos nucleicos, o de aminoácidos, perdón, en la secuencia 7074 de la molécula HLA clase 2, ¿no? Si solamente tienen un alelo de riesgo, entonces estas personas tienen un riesgo de hacer artritis reumatoideas con una frecuencia 4 veces mayor comparado con la población que no tiene el alelo de DRB1. Si los dos cromosomas, o sea, los dos alelos tienen el DRB1, entonces el riesgo relativo se eleva a 12 veces más frecuente. ¿Ok? Y así, en diabetes tipo 1 tenemos los haplotipos, ¿no? Y los riesgos relativos. Cuando se presenta este haplotipo en heterocigotos que tienen esta expresión, el riesgo alcanza hasta 35 veces más, ¿no? Esclerosis múltiple, 3 veces mayor con el DRB1, lupus eritematoso sistémico, y lo mismo con esos alelos, tenemos una frecuencia de 2 veces más y 1.3. El de la espondilitis anquilosante es muy llamativo. Las personas que tienen B27, principalmente estos alelos, tienen un riesgo relativo de hacer la enfermedad con una frecuencia 100 a 200 veces mayor que en el caso de aquella población que no expresa el B27. ¿Ya? Los genes no HLA, tenemos esta fosfatasa, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la señalización de los receptores de los linfocitos T y B. Y sus alteraciones se observan en artritis reumatoidea, lupus, diabetes tipo 1, ¿no? Y la enfermedad tiroidea autoinmune, o sea, tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Bueno, tenemos los genes y sus asociaciones con diferentes enfermedades. En los casos de alteraciones de receptores de la inmunidad innata, ya habíamos tocado en algún momento los polimorfismos y las mutaciones del NOD2, ¿no? Los polimorfismos del NOD2 se asocian con enfermedad de Crohn. Acá tocamos el mismo tema. Las alteraciones de complemento se ven con frecuencia, en realidad, en lupus eritematoso sistémico, ¿no? Un 30% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico son defectuosos en alguna molécula de complemento, y eso les genera problemas de solubilización de complejos inmunes, ¿no? Entonces, si el complejo inmune no se solubiliza y no se remueve, o no se aclara, ¿no? Se va a depositar, y eso va a causar enfermedad por depósito de complejos inmunes, ¿ya? Y se observa en lupus eritematoso sistémico. Genes de interleuquinas, ¿no? Vemos que las alteraciones, por ejemplo, en este caso, donde hay alteraciones de la actividad de la interleuquina 2 y de la interleuquina 21, tiene que ver con lo que se promueve la activación de los linfocitos T, pero hay problemas con el mantenimiento de los reguladores. Eso se observa en diabetes tipo 1, artritis reumatoidea y en enfermedad celíaca. Y así por el estilo. Los defectos en moléculas reguladoras, CTLA4, ¿no? Se ve en los casos de diabetes tipo 1 y artritis reumatoidea. Los defectos del receptor regulador del linfocito B, que es el Fc gamma R2B, se ve en lupus eritematoso sistémico. Acá
La falta de regulación de los linfocitos B autorreactivos, ¿no? Hace de que se produzcan cantidades excesivas de autoanticuerpos que, entre otras cosas, terminan generando el depósito de complejos inmunes y perpetuando, ¿no?, la enfermedad, porque estas células, al no ser bloqueadas, van a continuar, van a tener una sobrevida muy larga. Los efectos de autofagia se observan en el caso de la enfermedad de Crohn, ¿ya? Bueno, la respuesta inmune contra autoantígenos en la diabetes tipo 1, esto es por falta de reguladores, ¿no? Y del receptor del TSH se ve en enfermedad autoinmune tiroidea, ¿ya? Se forman autoanticuerpos contra el receptor de TSH, ¿ya? Ya. Bueno, que haya alteraciones en el procesamiento de proteínas se ve en la espondilitis anquilosante y también en la artritis reumatoidea. Acá tenemos los procesos de descitrulinación completamente alterados, ¿no? A nivel del pulmón, también a nivel de mucosas, termina generando la aparición de una respuesta autoinmunitaria contra estas moléculas. Bueno, los macrófagos van a tener, en la medida que cumplan con su función de remover los antígenos, los complejos inmunes de manera eficiente, entonces su función va a poderla desarrollar de manera conveniente, ¿no? Y esto lo cumplen valiéndose de receptores como los scavenger y los receptores de la familia TAM, ¿no? Que son el tiro, el T de TAM, el AXL, la A de TAM y el MER, ¿ya? La M de TAM, ¿ok? Si fallan, bueno, los macrófagos van a participar de las respuestas que van a dar lugar al daño tisular, ¿no? Van a liberar mediadores que dañan los tejidos, ¿no? Enzimas, ya las conocemos, ¿no? Los efectos del procesamiento de diferentes proteínas puede dar lugar a la expresión de autoantígenos que terminan activando la respuesta autoinmunitaria. Después tenemos el tema de reacciones cruzadas, ¿no? Y el ejemplo es el de la fiebre reumática, ¿no? Donde nosotros vamos a compartir secuencias antigénicas con las de las bacterias y eso va a terminar generando respuestas autoinmunitarias, ¿no? Y definitivamente los receptores tipo TOL van a tener una participación en el inicio de las respuestas inflamatorias iniciales, ¿no? Bueno, en lo que a apoptosis se refiere, la apoptosis defectuosa, ¿no? Las células autoinmunes y las células activadas o las células efectoras tienen que ser eliminadas para que la respuesta inflamatoria pueda regularse, ¿ya? Para que esto suceda es necesario que las vías de inducción de muerte celular por apoptosis sean eficientes, ¿no? Y se induce, las dos principales vías de muerte celular por apoptosis son las del Fas ligando o ligando receptor y la vía de activación mitocondrial, que depende de la actividad de las moléculas proapoptósicas de la familia BCL2. Si esas vías fallan, entonces las células autorreactivas van a sobrevivir. Van a sobrevivir por tiempo indefinido y esto va a permitir que los procesos autoinmunitarios se sostengan, ¿ya? Bien, entonces la apoptosis defectuosa se puede producir por defectos del Fas o por defectos de la caspasa iniciadora CD8, para el caso de las vías de ligando receptor, ¿no? Eso se observa en los ratones transgénicos. O puede ocurrir que existe una sobreexpresión de la molécula antiapoptósica BCL2, ¿ya? Lo otro es que, lo que les comentaba hace un rato, que no exista la molécula BIM que se encarga de la eliminación de las células autorreactivas en el timo. Ya todo eso hace que las células autorreactivas no puedan ser eliminadas
al momento de la selección, o no puede hacer, no se puede suprimir su activación, ¿no? Una vez que se han activado en la periferia. Lo otro es la apoptosis excesiva. Cuando hay mucha muerte celular, que también se ve en el caso del lupus eritematoso sistémico, las células muertas pueden no ser removidas con eficiencia, ¿ya? Y a la medida que las células apoptósicas no son removidas, se van a necrosar, ¿no? Y al momento de necrosarse, van a liberar su contenido, y todo evento necrótico es un evento que genera inflamación, ¿ya? Las proteínas que son liberadas por los cuerpos apoptósicos necrosados pueden terminar, bueno, en primer lugar, va a inducir la instalación de un proceso inflamatorio. En segundo lugar, esas moléculas se pueden combinar con otras moléculas para generar neoantígenos. Y esos neoantígenos, al momento de ser presentados por las células presentadoras, pueden terminar activando células autorreactivas, ¿ya? Bueno, la apotope es para la célula muerta por apoptosis, lo que es la epítope para el antígeno, ¿no? La apotope corresponde a la modificación de la expresión antigénica de la célula apoptósica, o sea, son antígenos celulares alterados, ¿ya? Para los cuales se va a generar una respuesta autoinmunitaria, ¿ok? Entonces, estas apotopes van a ser reconocidas por autoanticuerpos y se van a formar complejos inmunes que van a colaborar con el mantenimiento de la respuesta inflamatoria autoinmunitaria. ¿En qué caso se ve el mecanismo generado por apotopis? En cirrosis biliar primaria, en síndrome de Sjögren, en lupus neonatal y también el lupus eritematoso sistémico. Bueno, la netosis es otro tipo, bueno, vamos a ver lo que son lo que es necrosis y autoinmunidad. Un mecanismo de muerte celular por necrosis es la netosis, ya la conocemos, ¿no? Acá los neutrófilos o polimorfos nucleares van a liberar las NETs y, bueno, en este caso lo que va a ocurrir es que mayoritariamente van a comenzar a morirse, ¿no? Y los polimorfos nucleares al momento de morir no solamente liberan la NET, liberan enzimas producto de la activación de la vía de estallido respiratorio, liberan una serie de elementos que son tóxicos para el tejido sano, ¿ya? Y se libera de una forma no regulada. Entonces, los estímulos que dan lugar a esto, por ejemplo, es la presencia de lipopolisacáridos, ¿no? Que va a llevar a una actividad excesiva, ¿no? De los mecanismos de defensa o de degradación de los polimorfos nucleares. Eso termina destruyendo tejido, ¿ya? Y este mecanismo mediado por la liberación de NETs se ve particularmente en las vasculitis por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo o anticuerpos anti-ANCA, que son 3. La vasculitis alérgica de Churg-Strauss, la poliangiitis microscópica y la granulomatosis de Wegener. En el caso de la granulomatosis de Wegener, lo que se observa con frecuencia es un compromiso destructivo, ¿no? De estructuras de las vías respiratorias altas, por ejemplo, de la nariz. ¿Ok? El lupus eritematoso sistémico también se puede observar, ¿ya? Bueno, los eventos de necrosis, ahí está la definición de necrosis, ¿no? Es un proceso que se caracteriza por, bueno, hinchamiento es una palabra fea. Pongámosle tumefacción del citoplasma y las organelas intracelulares con pérdida precoz de la integridad de la membrana celular, ¿ya? Ahora, los eventos de necrosis no son mecanismos que se dan al azar, ¿no? Esos mecanismos, obedecen a la activación de vías moleculares, ¿ya? Tienen una razón. Entonces, depende del proceso autoinmunitario, vamos a tener
determinado tipo de necrosis. Las necrosis no son iguales, ¿ya? Una es la necroptosis. Esta se debe a la actividad de esta molécula que es la proteína quinasa que interactúa con el RIP1 y también la molécula RIP3. ¿Okay? Esto se ve en caso de las interacciones entre el factor de necrosis tumoral con su receptor. ¿Ya? El receptor del factor de necrosis tumoral en su tallo intracitoplasmático tiene unos dominios que se llaman dominios de muerte. Y estos dominios de muerte pueden reclutar moléculas adaptadoras que se asocian con la señalización que induce muerte celular. ¿Okay? El complejo que se forma entre el dominio de muerte del receptor con la molécula adaptadora se llama dominio inductor de señales de muerte o complejo DISC. ¿Ok? Este complejo DISC activa o fosforila a las moléculas RIP1 y RIP3. ¿Ya? Estas moléculas, al ser activadas, después son inhibidas, impidiendo que la vía de muerte por apoptosis continúe. Sin embargo, si no se llegan a bloquear, se activa la caspasa iniciadora de esta ruta, que es la caspasa 8. ¿Ya? Y la caspasa 8 va a continuar hasta activar a la caspasa efectora para que la célula finalmente sea eliminada. Bien. Entonces, si se bloquean las moléculas que inhiben la actividad RIP1 y RIP3, entonces vamos a tener que se va a producir un consumo excesivo de ATP, producto de la activación del NADPH, ¿no? Y producción de productos reactivos del oxígeno. Esto, el consumo excesivo de ATP, hace que la célula pierda las moléculas que requiere para mantener su metabolismo energético. Y eso hace que colapse y muera por apoptosis. ¿En qué caso se ve el proceso de necroptosis? En enfermedad de Parkinson, en infarto cardíaco, ¿ya? La necroptosis va acompañada, como hay daño celular, bueno, va a haber exposición de patrones moleculares asociados a daño, ¿ya? Y esto también se ve en lupus eritematoso sistémico. Otra enfermedad autoinmune es la enfermedad de Crohn, ¿no? Donde va a haber una sobreexpresión de la molécula RIP3. La otra es de partanatos. El partanatos de repente depende, o sea, la muerte por partanatos depende de la actividad de una enzima, que es la enzima PARP1, ¿no? La poli-ADP ribosa polimerasa 1. Esta enzima es una molécula, participa en los procesos de reparación del ADN, ¿ya? Si el núcleo de la célula se daña y se daña el ADN, entonces la PARP1 se activa y entra a tallar reparando las secuencias de ADN que se deterioraron. Para lograr esto, la PARP1 lo que hace es utilizar NAT, ¿no? Y para conseguir NAT, consume ATP. Bueno, en la medida que no use mucho NAT y consuma poco ATP, la célula va a mantener su balance. Sin embargo, cuando los daños del ADN son extensos, el uso del NAT va a ser excesivo y el consumo de ATP va a ser también muy alto, ¿ya? Y puede llegar a la situación de que se consuma todo el ATP que se requiere para poder reparar el DNA, el ADN, y de esta forma no queda ATP para conseguir, ¿no? O para mantener el metabolismo adecuado de la célula. Eso hace que la célula colapse, ¿ya? Va a haber un colapso energético y la célula va a entrar en necrosis.
Hepatanatos, entonces, ¿en qué caso se ve? Bueno, en sepsis, ¿ya? En los procesos de daño por isquemia reperfusión y también en artritis inducida por colágeno. En ratones se ve en el lupus, ¿no? El lupus del ratón, ¿ya? Bueno, Christian de Duvet, este señor, descubrió los procesos de autofagia, ¿no? Y fue más o menos en los años 60, en el que observando células que estaban en ayuno prolongado, ¿no? O sea, en inanición, formaban unas vesículas que contenían organelas, ¿ya? O sea, estaban degradando sus propios elementos celulares. Esas células estaban en autofagia. Bien, en general la autofagia es un proceso normal, ¿no? Está dentro del metabolismo normal del organismo y le permite a la célula, por ejemplo, degradar aquellos elementos que no requiere, ¿no? Cuando hay un exceso de organelas, degrada las organelas formando vacuolas autofágicas. Y también este proceso le permite a la célula sobrevivir durante el ayuno prolongado, ¿ya? La vía principal es la macroautofagia, que vamos a ver en un rato, ¿no? Por los procesos macroautofágicos se puede incluir gérmenes que están en el citosol, ¿no? Toxinas que están en el citosol, y también estos procesos macroautofágicos proveen de epítopes que pueden ser presentadas en moléculas HLA para que sean reconocidas por los linfocitos T, ¿ya? Bueno, hay tres tipos de autofagia. La microautofagia, en la cual lo que va a ocurrir es que dentro de la membrana lisosomal, hacia su interior va a tener una suerte de gemaciones, ¿ya? Que son vesículas microautofágicas. El rol que tendrá en los procesos autoinmunitarios, bueno, todavía no se conoce muy bien, y la microautofagia está en estudio, ¿ya? Se ha descrito, pero no se sabe qué rol tiene ni cómo es que realmente se genera. Después tenemos la autofagia, que es mediada por chaperonas. Aquí las moléculas son transportadas o incluidas dentro de los lisosomas por la actividad de algunas moléculas especializadas como esta de acá, la proteína transportadora lisosomal asociada a membrana 2A o LAMP2A, ¿ya? Y la otra es la proteína HSC70. También esta vía está en estudio, ¿no? No se conoce muy bien, ¿ya? Y la que mejor se conoce es la macroautofagia, que la vamos a ver en un momento. Bien. Entonces, dentro de la célula lo que va a ocurrir es que se van a comenzar a generar procesos, ¿no? A partir de vesículas que están en el citosol, que dan lugar a la generación de vacuolas, que van a incluir organelas, ¿no? Y moléculas que se encuentran en el citosol. Entonces, a estos procesos que van a incluir las organelas y otros contenidos, lo vamos a llamar fagóforo. Ya el fagóforo, como ven, tiene dos capas, ¿no? Una interna y otra externa. Una vez que el fagóforo se forma por completo, se convierte en autofagosoma. El autofagosoma puede tener dos caminos. Un camino en el cual el autofagosoma se va a fusionar con vesículas que se generan a partir de los procesos de endocitosis, que se generan por las invaginaciones de la membrana externa celular. Entonces, estos endosomas pueden fusionarse con los anfisomas, ¿no? Perdón, pueden fusionarse con los autofagosomas para dar lugar a la aparición de una vesícula que se llama anfisoma. La otra es que el autofagosoma se fusione directamente con lisosomas para generar autolisosomas. Los anfisomas también se pueden fusionar con lisosomas, ¿ya? Una vez que el autolisosoma se ha conformado, bueno, las enzimas que están contenidas, ¿no?, de los lisosomas se van a encargar de degradar
los elementos que están dentro de las vesículas y estos después pueden ser incluidos en moléculas HLA para ser presentados a los linfocitos T. Bueno, entonces los procesos de macrofagia intervienen en lo que es presentación antigénica clase 2 y es importante en particular al momento de la selección positiva. Las células tímicas epiteliales corticales de la corteza profunda del timo proveen de antígenos a las moléculas HLA clase 2 en especial, valiéndose de este mecanismo de degradación molecular. ¿Ya? Ahora, para que la macroautofagia sea eficiente, es necesaria la presencia de fosfatidilcerina y la presencia de lisofosfatidilcolina. Los defectos de estas moléculas hacen que las células apoptósicas no puedan ser removidas de manera adecuada, ¿ya? ¿Qué pasa? En algún momento les comenté que cuando suceden, a ver, retrocedamos un poco. A nivel del timo hay mucha muerte celular, ¿no? Esas células muertas por apoptosis son removidas por los fagocitos, ¿ya? Y una vez que son tomados las células apoptósicas, las células epiteliales tímicas corticales de la corteza profunda, lo que hacen con esas células apoptósicas es incluirlas, ¿no?, en vacuolas autofágicas. Para que la célula epitelial tímica cortical pueda capturar a las células muertas por apoptosis, necesita que estas células expresen fosfatidilcerina, ¿no? En algún momento les comenté que cuando la célula muerte por apoptosis, algunas moléculas que se expresan normalmente hacia la cara interna o la cara intercelular de la membrana externa, se traslocan y pasan a la superficie, ¿no? Y ahí tenemos a estas dos, a la fosfatidilcerina y la lisofosfatidilcolina, ¿ya? Si hay defectos de expresión de estas moléculas, y eso se puede producir por los defectos del gen 5 relacionado con autofagia, ¿no? Esto se asocia a una falta de expresión de fosfatidilcerina y lisofosfatidilcolina. Por lo tanto, no va a haber captura de células apoptósicas, no va a haber una adecuada presentación antigénica y vamos a tener que la selección positiva va a ser inadecuada, ¿ya? Bien, los mecanismos de mimetismo molecular tienen que ver con lo que son las secuencias antigénicas que compartimos con los gérmenes, ¿no? Y que producen en un inicio reacciones cruzadas, ¿ya? Para que el mimetismo molecular desencadene respuestas autoinmunitarias, es necesario que el antígeno propio tenga la capacidad de poder mantener o sostener la respuesta inflamatoria. A eso se le llama propiedad adyuvante, ¿ya? Cuando sucede eso, recién hablamos de mimetismo molecular. Bueno, le pongo el ejemplo que siempre se pone. Pongamos que tenemos un paciente que está con gonorrea, ¿no? Que hace artritis de rodilla. Entonces, si es una artritis a distancia provocada porque hubo una reacción cruzada entre alguna secuencia antigénica del gonococo con alguna estructura de la articulación, entonces se da tratamiento, se da antibiótico, se elimina al gonococo y la artritis desaparece. Eso no es una reacción autoinmunitaria, ¿ya? Simplemente hay una reacción cruzada que se curó al eliminar al germen. En los casos de procesos autoinmunitarios, bueno, tenemos otra vez la gonorrea, tenemos a la bacteria, se produce la artritis, ¿ok? Damos el tratamiento para el gonococo, eliminamos el gonococo, pero nos encontramos con que la artritis continúa. ¿Qué pasó? No es que haya gonococo en la articulación, lo que pasó fue que alguna secuencia antigénica presente en la articulación mantiene la respuesta inflamatoria a ese nivel.
esa capacidad del antígeno propio de mantener la respuesta inflamatoria en los tejidos propios se llama propiedad adyuvante, ¿ya? Entonces, la respuesta contra los antígenos extraños puede dar lugar a que se liberen antígenos propios que terminan generando reacciones cruzadas con los anticuerpos, ¿no? Pero para que esto pueda transformarse en un problema autoinmunitario, el antígeno que cruzó tiene que continuar manteniendo la respuesta inflamatoria. Bueno, en las respuestas autoinmunes tenemos la fase de amplificación, ya las explicamos, donde se propaga el antígeno, se propaga la respuesta inflamatoria y vamos a tener que el paciente va a tener manifestaciones clínicas, ¿no? Debido al daño tisular que se va a producir. Bien, en la medida que el daño tisular se presente, entonces la expresión del autoantígeno también se va a amplificar, ¿ya? Ya expliqué lo que era propagación del epitope. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, muchas gracias. Gracias, doctor. Ajá.